pasaje del día de hoy está en Marcos 10, del 46 al 52. Y yo he titulado este mensaje La actitud correcta de los que quieren seguir en verdad Jesús. Esta es una historia probablemente muy conocida, pero como digo, la palabra de Dios siempre es nueva cada mañana, como es su misericordia. Así como nosotros pecamos y ofendemos a Dios cada día, así su palabra. Y si el Señor la dejó escrita es porque nuestro terco corazón, cada día hay que recordarle que necesita, ¿no?, de Dios y que depende de Dios. Y a pesar de que esta historia es muy conocida, muchas veces a nosotros como que se nos olvida y debemos de recordarla. Y se trata de la historia de el ciego Bartimeo. Y muchas veces nosotros estamos así como ese ciego, ¿no? Y dice que cuando Jesús iba camino, ¿no?, a Jerusalén, pues pasó por Jericó. Y este ciego estaba sentado en el camino. Y cuando una persona estaba así, pues no podía trabajar. Y lo único que le quedaba era mendigar, sentarse en el camino y depender de la compasión y la misericordia de esas personas que pasaran por ese lugar, que le daban unas monedas para que él pudiera sobrevivir. Y también habla que él era hijo de Timeo, es decir, que eso es como, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, pasa con mi marido, ¿no?, con Alberto. Cuando preguntan por los Guayar en el pueblo, pues ya todo el mundo sabe dónde ir, porque lo conocen. Pues yo me imagino que por eso hace énfasis al nombre de su padre, porque probablemente cuando mencionaban ese nombre ya sabían, el ciego, el hijo de fulano, ¿no?, para identificarlo. Y él estaba sentado ahí en el camino y él por lo visto había escuchado hablar, no, de todos los milagros que Jesús había hecho y todas esas cosas. Pero él escuchó el murmullo, ¿no?, y la algarabía de la gente, como iban los peregrinos hacia Jerusalén. Pero se nota, por lo visto, que lo que estaban hablando, la algarabía que había, no era lo común que solía suceder. Porque él pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es que viene? O sea, ¿no? Él está preguntando y le dicen, Jesús, el Nazareno, viene. Y él entonces ahí se activa, ¿no?, y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y me llama la atención que él reconoció, o sea, que él era el Mesías. Él reconocía que Jesús era el Mesías, porque hay una promesa, ¿no?, que el Señor dijo que de David era que iba a venir. Y él lo llama, o sea, yo sé quién tú eres Jesús, el hijo de David. Ahí él estaba reconociendo a Jesús como ese rey que estaban esperando. Y llama la atención, ¿no?, de este hombre que no había visto a Jesús nunca, y solamente por escuchar. Y esos líderes religiosos que habían visto todos los milagros, porque él había escuchado hablar que lo que Jesús había hecho, pero no había visto. Y los otros veían, escuchaban y estaban ahí, pero no lo aceptaban. Y él aquí reconoce que Jesús es el hijo de David. Y empieza a gritarle. Y la multitud le dice, calla, calla. Y no sé si a usted alguna vez le ha pasado que usted está emprendiendo en algo,
o de su propia, de cómo usted educa a sus hijos, porque lo digo también por mí, todavía no tengo la vida, ya me están preguntando, ¿cómo la va a educar? ¿Qué es esto? ¿No? Y las personas siempre están ahí como queriendo opinar y callar. Y esto era lo que estaba aconteciendo aquí. Las personas le decían, cállate. Y siempre hay alguien que nos quiere callar. Cuando nosotros estamos también hablando y dando a conocer a Cristo. Porque aún a través de nuestra familia, de cómo nos comportamos, cómo somos, damos a conocer a Jesús. Y muchas veces a la gente eso le molesta. Y aquí estamos viendo que ellos le decían, cállate, no moleste, ¿no? Y él seguía. Y la pregunta que yo me hago, ¿nosotros somos como ese ciego? ¿O nosotros nos detenemos a escuchar esas voces que nos dicen que nos callemos? ¿O hacemos como él, que empieza a gritar más fuerte? Porque muchas veces eso es lo que acontece. Que nosotros escuchamos más fuerte las voces del mundo, del enemigo, de la familia, de los amigos, de todo el que viene a opinar, más que la voz de Dios. Y en vez de nosotros ponernos a clamar al Señor, como hizo este ciego que reconocía el poder del Señor, y en vez de nosotros ponernos a orar y inclinar nuestros oídos a escuchar la voz del Señor, lo que empezamos a escuchar voces. Y entonces nuestra voz empieza a menguar. Y en vez de como él, que él persistió, y hasta que Jesús no le dijo, no lo llamó, o sea, él no se detuvo, él siguió insistiendo. Y a eso nosotros somos llamados, a través de la oración, a que nosotros tenemos que persistir hasta que el Señor responda. Porque el Señor responde, no en nuestro tiempo, en su tiempo. Y Él escucha. Y por lo visto Jesús escuchaba. Pero Jesús a eso mismo que le decían cállate, le dijo llámalo. Y muchas veces eso acontece, que el Señor, aún esas mismas personas que se levantan en nuestra contra, el Señor lo utiliza. Y aquí vemos que nosotros no podemos poner nuestra mirada en los hombres. No podemos poner nuestra mirada en los hombres. ¿Por qué? Porque me impactó que esa misma persona que le decían a él, cállate, son lo mismo que ahora le están diciendo, ánimo. Y digo yo, wow, qué inconstante el ser humano, tan rápido cambiaron. O sea, en un instante le estaban diciendo, cállate, y en otro momento le estaba diciendo, ánimo, ánimo, que vaya, que Jesús lo estaba llamando. Entonces eso nos da esa enseñanza, que nosotros no podemos poner los ojos en el hombre, porque eso mismo que a lo mejor hoy te están diciendo a ti, no emprenda, no haga esto, no haga aquello, eso mismo son lo que cuando el Señor te llama, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, y aquí vemos que se someten cuando Él habla y cuando Él llama, eso mismo son lo que luego te van a empujar y te llevarán donde Él. Por eso nosotros no podemos enfocarnos en el hombre, sino en Dios. Y eso es algo que nosotros erramos, porque muchas veces ponemos nuestros ojos en el hombre y no lo ponemos en Dios. Y eso acontece también muchas veces aquí en las congregaciones. Empezamos a ver lo que el hermano está haciendo, lo que no está haciendo, en vez de fijar nuestra mirada en Cristo. En vez de poner nuestra mirada en Cristo, en vez de seguir clamando. Eso es lo que a nosotros nos compete. Cuando nosotros vemos que un hermano está haciendo algo que no está bien, lo que tenemos es que orar. No podemos ponernos con el otro hermano, mira fulano, mira perenceja.
No, tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo. Y dice que Él se despojó, no como dice la palabra, que nosotros debemos despojarnos de todo peso del pecado. Es decir, tenemos que despojarnos de todo aquello que nos impide que nosotros podamos ir con más agilidad, acercarnos a Cristo. Y me recordó el pasaje de la viuda. La viuda dio lo único que tenía. Me recordó el pasaje del joven rico, cuando él le dijo, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Ah, no, ya yo lo he hecho todo, pero cuando Jesús le dijo, despójate de tu riqueza, no quiso. Entonces ahí vemos la diferencia que hay en Bartimeo, ese ciego, cómo se despojó de su capa. Lo único que tenía, porque lo podemos leer, que eso era lo que él tenía, y él se despojó para poder seguir a Cristo. Y así también nosotros debemos despojarnos de todo aquello que nos impide acercarnos a Cristo y que nuestra vida, o sea, pueda ser transformada. Despojarnos de esa carga, despojarnos de eso que no nos deja acercarnos al Señor, porque la capa eso representaba su pobreza, representaba su ceguera, representaba su esclavitud, porque al final él estaba ciego y estaba esclavo. No podía trabajar, no podía hacer nada, lo único que podía hacer es sentarse y pedir. Y aquí vemos que cuando Jesús le llama y le habla, yo me despojo de esa ceguera, yo me despojo de toda cadena, de toda esclavitud, de todo aquello que me impide acercarme a Cristo, y yo decido acercarme a Él. Y Jesús le pregunta a él, ¿qué quieres? Y la pregunta que yo me hacía, ¿será que Jesús no sabía lo que él quería? Pero nosotros sabemos que Jesús todo lo sabe, porque Él también Él es Dios y Él todo lo sabe. Y más la intención, los deseos, los anhelos de nuestro corazón, Él lo conoce. Y aquí vemos que Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Y eso me enseña de que cuando yo voy delante de Dios tengo que ser específica. Porque muchas veces nosotros vamos delante de Dios pidiendo y no pedimos específicamente. Vamos con una lista y no, tenemos que ver cuáles son nuestras prioridades. Y la prioridad que él tenía, lo urgente, era que él no podía ver. Él estaba ciego. Y eso fue lo que él le dijo a Jesús. Quiero ver, o sea, recibir la vista. Y Jesús le dijo, conforme a tu fe, o sea, ve, la fe, nuestra fe es lo que también abre como ese grifo para que pueda ser posible lo que anhelamos. Y dice que al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús. Y eso es lo que acontece con nosotros cuando nosotros reconocemos quién es Jesús. Cuando nos encontramos verdaderamente con el Rey, con el Señor, con el Todopoderoso, porque aquí podemos ver que este ciego reconoció la deidad de Jesús. Él confió, él creyó, él pidió, y como dice la palabra, el que pide, recibirá, ¿no? El que pide, recibirá. Y aquí lo vemos. Y cuando nosotros verdaderamente nos encontramos con Jesús, el pastor no va a tener que andar detrás de nosotros. El pastor no va a tener que decirnos, colaboren, que no puedo. No, el pastor no va a tener que estar ahí con nosotros, porque cuando nosotros nos encontramos verdaderamente con Jesús, nosotros le vamos a seguir, porque aquí lo dice claro. O sea, este ciego tuvo un corazón agradecido. Él reconoció lo que Jesús hizo
¿Y nosotros estamos reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que impide que nosotros podamos seguir a Jesús sabiendo lo que nos compete hacer? Él siguió a Jesús y yo me imagino, o sea, la alegría y cómo él le daba la gloria a Dios por lo que Jesús había hecho. Ese hombre nunca había visto y ahora ve. Y lo menos que él podía hacer era seguir a Jesús. Y aquí vemos que él siguió a Jesús. ¿Nosotros estamos siguiendo a Jesús? Esas son de las preguntas que tenemos que hacerle. Nosotros nos estamos poniendo a disposición. Pastor, aquí estamos. ¿En qué área o en dónde necesita ayuda? Nosotros estamos haciendo lo que nos compete como discípulos, como seguidores de Jesús. Y siempre he dicho eso, no sé si soy un poco dura con eso, pero por ejemplo, siempre me refiero a eso. Digo yo, el que verdaderamente tiene un encuentro con Jesús, no tenemos que estar llamándolo, no tenemos que estar ahí pendiente de ellos. No anda con ñoñería de que se enfadan por todo, de que si me ven, que si no me saludan, que si esto, que si lo otro. No, el que verdaderamente sigue a Jesús tiene sus ojos enfocados en Cristo. Y lo único que va a querer, amar a su prójimo, servirnos los unos a los otros, colaborar en la obra de Cristo para que su reino se siga extendiendo. El que verdaderamente tiene un encuentro con Cristo, no hay que decirle, porque él sabe que nada de lo que pueda hacer, o sea, se compara a lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando yo veo tantos misioneros y tantas personas que están siendo perseguidas y que su vida, o sea, le están dejando por Cristo, y nosotros, ¿cómo estamos? Tenemos la palabra, podemos hablar de ella, o sea, y al final prácticamente no estamos haciendo nada. Estamos como Bartimeo, pero antes de que se le quitara la venda. Estamos ciegos, no estamos viendo. Y eso tiene que ser un motivo de oración. Señor, quita la ceguera de mis ojos, permíteme ver dónde tú estás sobrando, qué tú quieres que yo haga. Esas son de las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque reconocemos, este corazón es perverso e inclinado al mal. Tenemos que cada día predicarle, hablarle, ubicarlo en donde tiene que estar este corazón. Y aquí podemos ver la diferencia que hay entre Bartimeo y este joven rico. Es que Bartimeo se despojó de todo y se aferró a la salvación. Nada de este mundo me importa, lo único que me importa es seguir al Maestro, es seguir al Hijo de David, es seguir a ese Rey, a Cristo. Mientras que el joven rico dijo, no, yo me aferro a este mundo y me aferro a mis bienes materiales. Pero la palabra también dice, y si te toca ahora perder tu alma. Hay muchas personas que dicen, uy, no, estoy muy joven, estoy muy mayor. No, el Señor es misericordioso, aunque sea un segundo antes de morirme me da la oportunidad de arrepentirme. Pero ninguno sabemos cuándo nos tocará. Y por eso nosotros tenemos que estar firmes, así como Bartimeo. Tenemos que tener una fe firme. Tenemos que seguir clamando y tenemos que seguir poniendo nuestros ojos en Cristo. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que debemos reconocer a Jesús como el Rey, Mesías, el Hijo de Dios, el que tiene poder para hacer todo, porque es Dios también. No permitir ni escuchar las voces
de su alrededor que quieren callar, como el diablo, como nuestro compañero en el trabajo, a lo mejor nuestra familia, hasta en la misma iglesia. Hay personas también que nos quieren callar. Persistir en oración, clamando al Señor hasta obtener lo que le pedimos al Señor. Pero debemos de tener algo siempre presente, que tiene que ser alineado al propósito, al plan de Dios, y que Dios contesta cuando Él quiere y como Él quiere, no lo que nosotros queremos. Eso lo tenemos que tener siempre presente, pero el Señor siempre escucha. Y Él responde conforme a lo que Él considera que nosotros necesitamos y será para nuestro bien. Dice que cuando Jesús da una orden, lo que se pone en contra serán los mismos que luego el Señor, como dice el salmista, adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y debemos de despojarnos de todo lo que nos ata y nos impide seguir a Jesús. Debemos pedir específicamente y debemos permanecer en esa fe. Aunque nosotros no estemos viendo, debemos de confiar de que así será. O sea, debemos de confiar de que el Señor algo hará. Algo que he podido aprender es que el Señor aún en nuestros errores, en nuestras dificultades, en todo, el Señor se glorifica. Y el Señor todo lo utiliza para bien. Piensen y vayan hacia atrás y analicen a ver cuando hemos metido la pata bien hasta el fondo, a ver si el Señor, luego nosotros tenemos que reconocer y decir, era necesario que yo pasara por esto, porque algo aprendemos. Es decir, que el Señor siempre lo utiliza para bien. Y algo que tenemos que tener presente es que por más dificultad, es algo que yo me repito en mi mente y en mi corazón, lo que a mí me pasa es para yo poder ayudar a otro. Lo que yo estoy pasando, no lo veamos egoístamente. Ay, Señor, ¿y por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No, el Señor nos está dando sabiduría para poder probablemente aconsejar y ayudar a otro. Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Y que debemos enfocarnos en seguir a Jesús y darle la gloria a Dios, así como lo hizo este ciego. Y que el Señor, así como le quitó la ceguera, porque no solamente fue una ceguera física, sino también fue una ceguera espiritual, que así también el Señor lo haga con nosotros. Porque aunque nosotros estemos viendo todo lo que está en nuestro alrededor, estoy segura que en muchas áreas todavía tenemos esa ceguera espiritual, la cual tenemos que clamar al Señor para poder ver con los ojos de Jesús. Así que esto era lo que quería compartirle en el día de hoy. Y que el Señor nos ayude a ser como ese ciego, agradecido y a seguir a Cristo hasta que estemos con Él. Amén. Amén.